Bueno, cuando hablamos de trabajo y educación, eh, pues nos preguntamos siempre de una u otra manera, ¿qué es lo que va a pasar con los sistemas de trabajo y qué va a pasar con la educación? Entonces, para entrar en materia, ¿qué es lo primero que nos viene a la mente cuando pensamos en el mundo de las oficinas? Bueno, pues te vienen muchas imágenes, pero una muy constante que nos viene a la cabeza es esta imagen. Esta es la imagen tradicional de una oficina que incluso en nuestros días se sigue manteniendo y tenemos que encontrar, para entender hacia dónde vamos, pues siempre es oportuno entender de dónde venimos. Bueno, y esto tiene un origen que lo hizo Frederick Taylor, que Frederick en los 20 empezó a industrializar, él era un ingeniero industrial, y empieza de alguna manera a industrializar todos los espacios laborales, en especial los de manufactura. Y este eco de tener organizada la oficina, a más no poder en esta jerarquía horizontal que se va a mantener por varios años, incluso en los 30 y los 40, este mecanismo de la posguerra llega a las oficinas y se mantiene como un sistema sistemático donde las oficinas se muestran muy rígidas, poco amables al usuario. Y bueno, el Open Plan pues no es cosa nueva, como pueden ver en esta imagen, ¿no? Esta imagen es de 1930 y algo, en los 30, y era un espacio abierto, ¿no? Que cuando hablamos de una oficina ahora decimos un Open Plan. Bueno, ahorita después de la pandemia ya no estoy tan seguro, pero antes desde luego que esto era una cosa muy común, y tan común y tan acertada en términos de optimización de tiempos y producción, que se sigue manteniendo hasta nuestros días. Y no es de sorprenderse que esta foto fue tomada hace muy poco en Foster and Partners, esta firma británica de arquitectura que muchos conocen. Pues esta es la oficina. Entonces, de esta imagen a esta, en la situación de esquema, más allá de la calidad espacial que puede tener un espacio o no, pues no hay mucha diferencia, y esto está pasando hoy, ¿no? Lo que podríamos ver de diferencia es la tecnología que está aplicada en las mesas, como son las computadoras, pero en el sistema es el mismo. Y eso nos empieza a dar idea y a reflexionar un poco de tratar de encontrar hacia dónde vamos cuando los ciclos se van repitiendo, pues resulta muy complejo y muy complicado. En 1950, eh, este Office Landscape, que era una oficina de arquitectura alemana, empieza a hacer estos layouts de oficinas donde planteaban pues algo mucho menos rígido que esto, sino algo que tenía que ver mucho más con un desorden ordenado, ¿no? Es como un caos ordenado dentro de la oficina, que esta planta empieza a parecerse mucho a plantas que hemos hecho nosotros, en particular, por ejemplo, esta de Saint-Gobain. Esta planta de Saint-Gobain, si la ven un poco con detenimiento, pues se darán cuenta que tiene muchas zonas donde tenemos espacios que no responden prácticamente a nada, ¿no? Desconocen totalmente la esquina de la planta, el paso desconoce el core de los elevadores, y empieza a ser una planta que empieza a tener estas cualidades de disfunción en base a esta, donde se rompe de un esquema muy ortogonal y aplicamos un esquema totalmente abierto siguiendo los principios de Office Landscape de Alemania. Pero recordemos, esta planta es de 1950. Esos conceptos vienen en 1950 y esos conceptos empiezan a ser aceptados. Esta planta, esta foto es de esta misma imagen. Estas oficinas son las oficinas, unas oficinas corporativas que hacemos aquí en México. Y vean la planta empieza a sugerirnos un desorden ordenado, como lo mencionaba hace rato, y ven la planta la imagen en un espacio muy abierto, donde empieza a haber intenciones de hacer cápsulas de trabajo, como esta que está aquí al centro, y estas cápsulas de trabajo empiezan a individualizar los espacios de trabajo en equipo, pero el trabajo individual se mantiene en un open space que empieza a ser
pues de alguna manera complicado. Y después de los 50 empiezan a venir entre los 60, los últimos años de los 60, los 70, que estas plantas tan abiertas que teníamos, que ya vimos de los 50, resulta que empiezan a ser muy criticadas por la gente que las ocupa, porque el open plan, como que son las cosas que vienen ahorita, empiezan a ser complejas en cuestiones auditivas y empiezan a ser complejas en cuestiones de operabilidad, operatividad, en tener un espacio íntimo de trabajo. Entonces hay muchos distractores y demás. Entonces, ¿qué es lo que pasa en los 70s? En toda esa década se empieza a migrar la planta de las oficinas de una planta que parecía galerón. Empezamos a tener plantas que empiezan a ser mucho más angostas, privilegiando que pueda haber oficinas en las orillas, todos con luz natural. Y fíjense en esta foto, qué curioso, los espacios centrales empiezan a ser espacios de colaboración casual, ¿no? Es un espacio de colaboración casual donde jálate tu silla, siéntate y empezamos a convivir todos, ¿no? Y esta planta se ve reflejada en los retos inmobiliarios del tiempo, que esta planta, quien la reconozca, es la planta del Seagram Building de Mies van der Rohe. Y esta planta, si se fijan, privilegia que no haya mucha distancia entre las ventanas y entre el core del edificio y las ventanas, de tal suerte que empiezan a surgir estas plantas con corredores muy alargados, como pueden ver en la imagen, y son plantas con corredores alargados, donde el hot desk prácticamente desaparece, ¿no? Es la contra de las imágenes anteriores que veíamos. Todos los espacios empiezan a estar agrupados. Estamos hablando de la década de los 70, recuerden, porque al final voy a regresar a esto. Entonces, estamos con espacios agrupados. No hay hot desk, está el espacio de las asistentes, pero se privilegia realmente el espacio individual de trabajo. Claro que aquí cabe muchísimo menos gente que en una planta de las anteriores que vimos de los 40. Y siguiendo este principio, nosotros hicimos esta planta en un edificio corporativo donde teníamos también un corredor muy largo y quisimos practicar un poquito lo que pasaba en el Silgan Building, donde teníamos espacios individuales. No nos podíamos quitar los trenes que están aquí en este corredor muy largo. Entonces teníamos trenes, pero lo más compactos posibles, trenes máximo de 6 personas, espacios individuales que tenían particiones que los hacían individuales, y empezamos a retomar principios pues de esa época. Y con esos principios empezamos a tener plantas, y a lograr plantas muy, muy abiertas, donde privilegiábamos la horizontalidad de la planta. Y claro, en cuestión de iluminación, pues la cercanía de un privado con la ventana es totalmente extraordinaria. Esto en los 80s, por ejemplo, se migraba que la oficina estuviera del lado de la ventana para privilegiar al jefe, y toda la parte de la gente operativa se pasaba al centro del edificio. Y son estas oficinas muy oscuras. Nosotros aquí lo hicimos al revés y quedó bastante bien aplicado. Pero empieza, si recuerdan la imagen que les enseñé hace rato de estos espacios de colaboración casual que ya se daban en los 70s, aquí lo llevamos al máximo. En este corredor, este es el gran corredor que recorre toda la oficina, explotamos los espacios de colaboración casual y empezamos a integrar el color, empezamos a integrar la gradería, que además sirve de auditorio, pero está en el paso, es un auditorio totalmente abierto, que además se va a ir complementando de distintos espacios que ya te empiezan a acercar a esta cuestión del office home, ¿no? Que es tener sí una planta abierta, pero mucho más cercana a tener plantas, objetos que podrías tener en tu casa, un librero, y empiezas a tener una cuestión mucho más cercana a la gente, con espacios de colaboración casual como este, donde pueden estar trabajando 5 o 6 personas viendo una pantalla, pero de pronto alguien se puede integrar a la misma reunión en esta barra, y empezamos a incluir elementos, pero que muy importante, se ven reflejados desde las épocas de los 70s, de los 50s, es decir, la evolución que ha habido en las oficinas va pues de ida y de regreso, ¿no? De ida y de regreso, de repente aquí hay un mix de oficinas cerradas con open plan, y en los 80s pues viene este éxito comercial de lo que son las oficinas modulares, ¿no? Y surge Hayward, Steelcase, Knoll, etcétera, donde empiezan a hacer colaboraciones muy interesantes en las particiones, y empezamos a abrir espacio
a estas superficies sólidas, como las que nos ofrece Ralph Wilson, que se empiezan a aplicar sobre estos escritorios. Entonces hay una revolución también en tecnología en su momento con las particiones. Por ejemplo, en esta de Herman Miller, que se llamaba el Action Office, que es la foto anterior, y el Action Office pues tenía esta cuestión de que tenía módulos donde podías llegar y trabajar, como este de aquí, tienes tu máquina de escribir, tu silla. Empezaban a pensar que era buena idea tener espacios de trabajo elevados, y empieza a evolucionar un poco la cuestión de los módulos, y con la imagen que empezamos pues es de esta época, ¿no? Esto es Herman Miller, seguramente, que es una aplicación bestial del módulo, es una cuestión salvaje, ¿no? Creo yo, para trabajar, te puedes perder del lugar fácilmente, y por eso empiezan a surgir los distintivos, ¿no? En esta oficina todavía no los hay, pero ¿cuántas oficinas no hemos ido donde empieza a estar aquí la foto de no sé quién, el muñequito de no sé quién, el trofeito que me gane el fin de semana, y empiezo a llenar todo mi espacio de cosas, y entonces estas superficies empiezan a ser insuficientes y tienen que ser ahora más grandes, pero esto empieza a pasar de los 80, pero fíjense desde dónde lo venimos jalando esta cuestión de los módulos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, hicimos este corporativo, esta es la planta del corporativo, que es una planta bestial de 5,000 metros cuadrados, donde tratamos de llevar luz al interior, los principios que ya decíamos, pero pues aquí por el número de gente que teníamos que tener, teníamos que caer en un esquema que, como les digo, es muy, comercialmente es muy bueno, porque puedes acomodar muchísima gente. Bueno, y aquí en esta parte de telemercadeo, pues, ¿qué les puedo decir, no? De las llamadas telefónicas, vean la cantidad de gente y la saturación que hay aquí. Quiero ver que esto ahorita funcione con esta saturación de gente y el COVID. Pues estos son del tipo de cuestiones disruptivas que nos trae el COVID, que empieza a migrar, ¿no? Cuando estábamos en la oficina, antes de estas oficinas, pues no había módulos, no existían los módulos. Entonces, intentar hacer una oficina con particiones cuando el mobiliario no existía era complicado. Entonces, en la década de los 80, lo que nos hace dar un salto en el diseño de oficinas es la aparición de este mobiliario modular que permite explotar al máximo el espacio. Bueno, y eso no es la excepción en este corporativo que hicimos, donde ya les platicaba yo que tenemos la iluminación central, 4 cubos de iluminación, una planta de 5,000 metros es gigantesca, que empieza a dar luz a los interiores, pero seguimos cayendo en estos módulos que, como les digo, ahora son más generosos, empiezan a tener la división un poco más chica, la parte de arriba puede ser de vidrio, lo aligeras entre comillas, pero si pudiéramos sacar una foto de esto un poco más arriba, que en la siguiente imagen se alcanza a ver, que es aquí abajo, perdón por la foto, pero esto no es muy diferente a la imagen que les enseñé de 1980. Entonces, ¿qué pasa después de los 80? Vienen los 90, y en los 90 ágicos sí que hay una revolución en la oficina, hay un factor disruptivo importantísimo, que es que las oficinas migran de un espacio donde tenemos que tener papeles, luego teníamos las desktops, pero no todavía todo lo que era el World Wide Web, que ahora es Internet, pues estaba muy en discusión, entonces íbamos trabajando con papel, pero cuando ya llega la primera computadora, que es esta PowerBook Serie 100, empieza que en aquel entonces era Mac, Apple, perdón, era Apple ya, teníamos pues una cuestión que nos empezaba a favorecer. Entonces se mantiene el esquema de este mobiliario muy versátil y modular, pero empiezan a aparecer las laptops y eso empieza a que las plantas de la arquitectura se empiecen a reconfigurar, y así viene la serie 140, la serie 170, y la decisión de tener escritorios empieza a funcionar muy bien, ¿no? Pero luego viene la gran recesión de los 90, entonces empezamos a darse cuenta muchos de los negocios que puede haber outsourcing, que puede empezar a haber con la facilidad de Internet de conectarte a distancia. Desde ahí ya empezamos con la idea de conectarnos a distancia. Estamos hablando de los 90, que los 90 para la gente de mi edad se oyen muy cercanos, pero no son nada cercanos. Eso ya tiene 30 años que pasó. Los 90 ya tienen su tiempo, ¿no? Y siguiendo con el mismo orden de la presentación, les enseño una planta que hicimos para una empresa de marca deportiva, donde si ven la planta empieza otra vez a disminuir el número de personajes que deben de estar en el área abierta, y empezamos a agrupar, pero empezamos a agrupar las zonas para áreas colaborativas, ¿no? Y las áreas colaborativas de 2 personas, de 4 personas,
esta que es más grande de 8, luego tenemos las esquinas que empezamos a hacer áreas colaborativas más abiertas, más con el espíritu de oficina abierta, y empieza a surgir una oficina que ya no tiene computadoras, ¿no? Este es el primer corporativo que hacemos, donde todos los lugares de la oficina, a excepción de los directores, son espacios libres de trabajo, es decir, funciona como una especie de coworking, llegas con tu laptop, te sientas y empiezas a colaborar en el espacio, y para eso empieza a surgir nuevas necesidades en el espacio, como tener lockers para la gente, porque la gente ya no tiene un espacio propiamente, sino ahora la gente tiene que llegar a dejar sus cosas personales en un locker, ya no tiene su escritorio y su superficie de trabajo donde antes la podían poner. Y espacios de descanso, ¿no? Que empiezan la llegada del color, empieza a haber espacios de reciclaje, espacios para cafetería, y lo mismo sucede durante un buen tiempo con muchas plantas y muchos proyectos que hicimos, que este es otro proyecto donde otra vez empezamos con los trenes de trabajo, ¿no? Que estos trenes de trabajo pues se siguen manteniendo porque es la manera más eficiente de acomodar mucha gente, pero empieza a aparecer muchos espacios de colaboración intermedia, de colaboración casual, agrupaciones distintas de oficinas, de espacios de trabajo de distintos tamaños, pero sigues teniendo una oficina que te recuerda a estas líneas de trabajo de los 20, ¿no? Sigue siendo una cosa muy, muy rígida, con mucha gente, con mucho desperdicio de espacio, pero empezamos a ganar territorio con este tipo de espacios que empiezan a ser más alegres, con a dobles alturas, donde hay espacios generosos de esparcimiento. Y llegando ya a la década de los 2000, o sea, los principios de este siglo, pues tenemos estas oficinas, por ejemplo, que son las de Hong Kong, de Google, que esto pues ahorita en pandemia, yo quiero ver quién se va a sentar ahí. Entonces, con lo que voy a llegar a todo esto es cómo ha habido disrupciones en los espacios, la guerra, toda la parte de manufactura que se lleva a las oficinas, la computadora, el internet, y esas son las disrupciones que van cambiando la oficina. Entonces, estas disrupciones nos van a generar nuevas transformaciones, pero también persistencias, porque hay cosas, como les he ido enseñando a lo largo de la presentación, que siguen persistiendo a pesar de que las plantas cambien. Este es otro corporativo que realizamos para una farmacéutica. Y este corporativo, si se fijan, empieza a ser un poco más orgánico, tiene una cuestión mucho más orgánica, pero enteramente muy, muy ordenada, donde empieza a haber conceptos, una vez más, de los trenes de trabajo, más espacios colaborativos. Aquí ya hay un espacio colaborativo mucho más completo, aquí hay otro mucho más completo, y empieza a haber versatilidad en las salas de juntas, donde empieza a tener salas de juntas de 4 personas, salas de juntas de 5, de 6, etcétera. Entonces empieza a haber más apertura en las salas de juntas, espacios de 3 personas. Entonces empezamos a tratar de jugar un poquito con los espacios. Estas son los espacios colaborativos que les mencionaba, donde empieza a haber más integración del personal, que se repiten de las oficinas anteriores que las había enseñado, y empieza a haber mucho más color aplicado, empieza a haber particiones mucho más ligeras entre una oficina y otra, una vez con superficies de trabajo sólidas que como las que nos ofrece Ralph, que nos sirven para desarrollar mobiliario que se puede integrar muy bien a todas las nuevas tendencias de trabajo. Y luego viene, pero bueno, no nos deshacemos del tren de trabajo, ¿no? Y el tren de trabajo ahorita en la pandemia, que es nuestra siguiente gran disrupción, empieza a ser pues un foco muy, muy, muy importante donde ya no puede haber estos trenes de trabajo continuos, porque esta es la siguiente gran disrupción que es la que estamos viviendo ahorita. Entonces, descifrar qué viene después de esto, pues es una tarea complicada que se tendrá que hacer ensayo y error y llevará ya varios años saber qué es lo que va a pasar, ¿no? Esto es lo que es ahora la oficina, como me están viendo ahorita ustedes a mí. La oficina se va a convertir en esto, pero esto creo que no va a perdurar, más bien es una herramienta como la laptop que llegó para quedarse, pero no es la solución para la oficina, porque vamos a tener generaciones de ermitaños que ahora ya no van a convivir, ¿no? Gente que no va a ir a trabajar, que no va a saber cómo interactuar con una persona. Comentaba yo antes de este webinar con Larisa, pues antes tener a todos ustedes enfrente en un espacio en vivo era radicalmente diferente ahorita que estoy metido en un monitor, que tengo el panel donde están ustedes cerrados y ni siquiera los estoy viendo.
pues es totalmente diferente que estar frente a un auditorio y ver a la gente. Lo mismo en el trabajo, cuando uno va a trabajar, los que ya les ha tocado esta experiencia del trabajo, pues sabrán que convivir con la gente es fundamental, como convivir con un amigo, convivir con tu colega de trabajo es igual. Entonces, pero claro que esto es una disrupción importante que nos va a hacer llegar a un espacio de oficinas diferente, ¿no? Entonces, vamos a ver, esto lo hicimos para nuestra nueva oficina que ahorita les voy a presentar. Bueno, y en esencia este espacio se convierte en una oficina con mucho más verde, con mucho más vegetación. Esta oficina que les estoy presentando ahora, esta planta es la planta de la oficina corporativa de Broasán, donde estamos trabajando, que esta oficina, el primer punto es que dejó de ser un centro de trabajo para convertirse en un centro de colaboración. Y ahí todo lo que voy a decir de aquí en adelante son apuestas que yo creo y teorías que yo creo que es lo que va a pasar con el mundo corporativo, sin tener una varita mágica que me lo confirme, como ya les di todo este preámbulo de oficinas, como si las disrupciones han ido cambiando el entorno corporativo de las oficinas, pero han cambiado de acuerdo a la necesidad de los usuarios, ¿no? Ya les digo, por ejemplo, cuando cambian los 70s a la planta de Mies, eso cambia porque había una necesidad específica de hacerlo, donde el costo de una oficina de los años 50 y 60 con plafones suspendidos, que fue una de las disrupciones de esa época, y podrías tener el aire acondicionado por arriba, era incosteable porque había que cerrar, abrir el aire acondicionado, había que enfriar un espacio inmenso, habiendo una persona o 500. Entonces, por eso también el desarrollo inmobiliario y corporativo de esa época se empieza a hacer en oficinas pequeñas, ¿no? En fin, regresé un poco. Pero bueno, regresando a esta planta, pues igual empiecen a ver una planta donde ya no hay un tren de trabajo aquí, ya no existen los trenes de trabajo, han sido totalmente eliminados porque en un centro de trabajo, a mi entender, de pospandemia, un tren de trabajo va a ser totalmente inoperante porque la gente no se va a sentir cómoda trabajando a un metro de distancia de otra persona. Entonces, más bien estoy premiando las células de trabajo, estas células de trabajo de 6 personas, de 9 personas, de 5 personas, espacios abiertos de 5 personas, estos espacios tipo auditorio de 4, espacios individuales de trabajo pero con particiones completas, espacios de 2 personas, espacios de 3 personas, un espacio multiusos, ¿no? Que esto en las oficinas no existía. Este espacio multiusos va a tener la capacidad de migrar desde 40 personas a 20, a 30, ahorita vamos a ver algunas imágenes, y esto se empieza a convertir en una oficina muy versátil en todos los sentidos. Tenemos muchísima vegetación, como ya les decía, y ahorita vamos a empezar a ver. Tenemos un espacio multiusos que tiene hasta un tablero de básquetbol. Tenemos una oficina, mini oficina dentro de la misma oficina para trabajos de 10 personas, por ejemplo, de coordinaciones o gerencias que tengan que trabajar por una semana continua, pueden tomar este espacio. Ahorita les voy a platicar que esto empieza a hacer mucho sentido ahora en la pandemia, porque es lo que pasa con el efecto de tu casa, ¿no? Cuando llegas a tu casa y ves a tus primos, y ves a tu tío, y ves a tu papá, mamá, hermanos, sientes que ninguno de ellos te va a contagiar y estás muy a gusto y estás en un ambiente muy familiar porque los ves diario, los ves muy seguido. Pero cuando sales a la calle,
pues la misma persona que está afuera se está cuidando igual que tú, pero a él no le tienes la misma confianza que a ellos, entonces contra ellos sientes que él trae el virus. Pero igual lo puede traer tu primo, pero como es alguien que ves diario, no. Entonces en el trabajo pasa algo muy parecido. Si tú a tu célula de trabajo puedes contenerla, te vas a sentir mucho más tranquilo de porque es la persona que ves todos los días y te estás cuidando a que si llegas a un tren de trabajo ya hay 30 personas de las cuales no tienes control alguno. Bueno, la oficina se empieza a dar en esta secuencia de llegada y llegas y se abre este gran espacio que nos gusta decirle el parque, que es un espacio a doble altura, donde empieza a haber espacios de reunión casual que, como les digo, se vuelven a repetir, pero tenemos una zona muy grande de cafetería al centro y además espacios individuales de trabajo que se van a dar aquí a la derecha, con estos de aquí, un espacio para un mini golf, para jugar, para divertirse dentro de la oficina, que tiene mucho este espíritu que pasa a principios de siglo, donde Google empieza a meter mesas de billar, ping-pong, y entonces las nuevas generaciones empiezan a demandar espacios que sean más divertidos. Al final hay un columpio en forma de sillón, espacios de trabajo individual. Aquí a la derecha empezamos a tener una oficina un poco más retadora, pero con una cuestión de elevación alta, que lo vimos desde los 40. ¿Se acuerdan que vimos la imagen hace rato de estas personas trabajando de pie? Bueno, pues esta ergonomía de silla que es alta, que es una silla para 8 horas de trabajo, pero es una silla de trabajo alta, nos permite tener una superficie de trabajo a 1 metro, cuando un escritorio normalmente va a 75, y del lado izquierdo ya les decía yo los trabajos, los espacios de trabajo individual que contrastan esta intimidad con este espacio que es el primero que vimos, que es el espacio más abierto, alto, donde vean pues la ergonomía es extraordinaria en todo el mobiliario, o este otro, ¿no? Si se fijan la diferencia entre este espacio y en este espacio en uso, es ninguna. Es el mismo espacio con una pantalla al frente, 4 lugares, aquí nos faltaría una silla, pero son los mismos espacios y sirve para interactuar diferente, pero el ambiente de trabajo es diferente. Vean el tipo de iluminación, ¿no? Y antes esto era impensable en una oficina. Esto es una nueva manera de entender los espacios donde no todos necesitamos el mismo tipo de iluminación, así como ahora entre los teléfonos, pues hay quien tiene que tener la letra más grande, porque si no, no tiene, o el volumen en la televisión, pues eso conforme te vas haciendo viejo, pues oyes menos. Entonces, esto es lo mismo. Hay gente que la luz blanca no le funciona muy bien, por más que todas las normas digan que tiene que ser esta la luz de oficina, y hay quien prefiere trabajar en un ambiente mucho más acogedor como es este, ¿no? Empezamos a hacer elementos integrantes, integrales. Esta es nuestra célula de bienvenida, donde la célula de bienvenida tienes varios elementos importantes. Tenemos todos los lockers en la parte inferior, más nuestra welcome table. Tenemos 3 cápsulas de nap caps para que puedas descansar 20 minutos acostado en una posición horizontal, no en una silla, no en un sillón, no, acostado al 100%. De las cosas que llegan con la pandemia, pues en el welcome table ahora pues tenemos gel, tenemos las recomendaciones, etcétera, ¿no? Entonces esta welcome table empieza a adaptarse. Aquí los que les mencionaba de las napcaps aquí arriba, que puedes descansar, que por aquí tienen la referencia de tamaño con los lockers y arriba las napcaps, y espacios que empiezan a ser mucho más ágiles y más divertidos de reunión y de trabajo, ¿no? Que son como casi un juego de feria, donde te puedes subir. Las nuevas generaciones, claro que los están utilizando bastante bien. Bueno, y luego tenemos este otro espacio, por ejemplo, que nos sirve para las cabinas individuales. Empezamos a dar pie a las cabinas individuales, el espacio que les digo que puede subir, siempre rodeado de vegetación y siempre privilegiando la luz exterior. Y como les decía, esto ya no es un centro de trabajo, es un centro de colaboración donde vas a trabajar cuando necesitas ir a trabajar y no todos los días. Además tenemos una cafetería donde tenemos un área de hidroponía, donde el área de hidroponía empieza a producir sus lechugas, sus espinacas, y antes aquí tenemos, en la foto anterior tenemos este espacio donde podemos dar ensaladas que se producen aquí mismo. Los espacios de estas salas de reunión, que son bastante innovadoras en el sentido que son salas de presentación, pero la mesa no es rectangular, no es una mesa redonda, es un espacio realmente ergonómicamente diseñado para que todos estemos de frente viendo la pantalla. Este espacio que les digo que es muy bueno porque puedes trabajar en él al 100% con todo tu equipo de trabajo, y es una oficina dentro de la propia oficina para que tengas individualidad, siempre la cercanía con el exterior,
y los espacios de trabajo que empiezan a tener condiciones diferentes a una sala de juntas tradicional, por ejemplo donde empiezas a colaborar de una manera muy cómoda y le sacas jugo a que las sillas giran, ¿no? El mobiliario se acomoda a que estés trabajando de frente y con la tecnología de las nuevas superficies de trabajo, que ya les decía, pues puedes lograr ya mobiliario perfectamente diseñado para tus fines, ¿no? Y además que ahora las superficies de trabajo, estas superficies sólidas, tienen una alta eficiencia de sanitización e higiene que no permiten que pase nada de microbios, que se queden virus y demás. Entonces, todas estas tecnologías nuevas que, por ejemplo, una vez más, nuestro host tiene, pues funcionan a todo dar, ¿no? Este espacio multiusos que ya les platicaba, que ahorita este espacio, pues ya es un espacio post-pandemia. Fíjense, aquí tenemos nada más a 10 personas, pero si se fijan, pues todos traen el cubrebocas, ¿no? Entonces, este sería un espacio que se está utilizando actualmente en un espacio muy abierto. Entonces, esta sala multiusos se convierte muy cómoda, porque aquí estamos hablando de 3 personas que se conocían, 4 personas que también se conocían y otras 3 que se conocían. Y claramente están identificados estos grupos cuando llegas a la oficina y te sientas por grupos con gente que conoces. Y este espacio que hay aquí se vuelve fundamental ahora, ¿no? Entonces, los centros de trabajo tienen que prever este tipo de condiciones para cuando sean encuentros por primera vez, por ejemplo, las salas tradicionales de trabajo de 4 personas, un espacio de reunión de 2, la nueva condición de las salas de juntas no rectangulares, sino con un diseño específico, una vez más las superficies sólidas y los paneles y los grandes formatos que los tiene Ralph pueden funcionar muy bien para fabricar este tipo de mobiliario especial para tener una ergonomía perfecta viendo todos de frente a la pantalla, la presencia de vegetación importante, que nos va a dar una sensación siempre de vida, de energía, sano, y esto se ve reflejado en el espacio y en la gente, ¿no? La gente es un espacio que llegas y te sientes que es un espacio limpio de trabajo porque tiene una cantidad de vegetación, como pueden ver en las fotos, bastante grande, ¿no? Tenemos estas oficinas y estas oficinas que dejan pasar la luz del exterior, que dejan ver todo el tiempo. Y aquí, pues, los principios de los 90, ¿no? O sea, lo que nos permite tener una oficina así es esto, pero esto pasó en los 90. Esto ya lo teníamos y tenemos nuevos elementos porque ya tenemos, los ingenieros agrónomos ahora son de primer nivel y podemos tener plantas al interior. Ya ha evolucionado mucho, ¿no? Y estas disrupciones van apoyadas de toda la tecnología, ¿no? Por ejemplo, eh, tenemos toda la oficina controlada a través de, vamos a quitarle, bueno, aquí a lo mejor se va a ir un sonido, pero bueno, tenemos toda la oficina controlada a través de una app, que esta app nos va a permitir apagar luces, prender luces, que es lo que estamos viendo aquí. Tenemos todos los espacios de la oficina aquí reflejados. Y este es un video demostrativo donde podemos ir viendo todas las actividades que puedes hacer. Puedes controlar, tienes ambientes de trabajo donde puedes escoger cuál es el ambiente de trabajo. No siempre estás con la misma luz. Ya tienes escenarios en la parte inferior y si aún así no te convence ninguno, tú puedes cambiar la iluminación y así vas teniendo un lugar de trabajo óptimo, ¿no? El aire acondicionado igual, ¿no? Ya no estamos tratando de controlar el espacio de trabajo con un botoncito en la pared, sino esto ya es un sistema integral donde nos mide la temperatura completa de toda la oficina y podemos ir teniendo todos los espacios a qué temperatura están y podemos desde aquí controlar, apagar, prender ventiladores según como lo requeramos y como la gente vaya ocupando el espacio y eso nos vuelve una oficina con una huella de carbón prácticamente nula porque se hace todo esto automático. Y algo muy importante de esta app es que podemos, además de prender y apagar como lo están viendo todos los sistemas, algo muy importante es que tenemos detectores de CO2. Entonces, estos detectores de CO2 y de la luz, lo que nos van a hacer es, bueno, podemos controlar cuáles son las horas, de aquí las horas más de más luz en la oficina o menos luz, controlar por circuitos, no solo por espacios, sino podemos controlar por circuitos de acuerdo a la luminosidad del exterior, de cómo está entrando y a las distintas épocas del año. Y toda la oficina se puede controlar de esa manera. Tenemos alertas, ya les decía,
alertas de CO2, por ejemplo, donde nos dice todos los espacios cuántas partes por millón de CO2 tienen, y nos manda alertas en caso de que algún espacio esté rebasando 700 partes por millón, y eso quiere decir que vale la pena abrir una ventana, abrir la puerta, y eso nos va a dar mejor productividad entre la gente, la temperatura igual, ¿no? Si algún espacio se sale del rango de temperatura que tenemos asignado, podemos controlarlo a distancia. Y bueno, en fin, como pueden ver, esta humedad también, la humedad relativa del ambiente, que para las plantas es fundamental, estas gráficas de humedad. Entonces, bueno, todas estas avances tecnológicos están aplicados en la oficina, en un espacio que ya es totalmente inteligente, donde puedes marcar fines de semana, si estás en espacio de trabajo. Entonces, la oficina solita, cuando marcas este tipo de espacio vacacional, que puede ser un fin de semana, por ejemplo, toda la oficina entra a ese modo y se apaga, se pone en stand-by, el aire acondicionado se prende únicamente para mantener la oficina, para mantener las plantas, por ejemplo, para que no se mueran las plantas y se mantengan a la temperatura que necesitan. Todo automático, toda la oficina se opera de manera automática, y estas son las condiciones exteriores que todo esto está conectado al servidor del clima, y entonces el sistema interactúa con la parte climática, no solo del interior de la oficina, sino con el exterior, como ya les estaba platicando hace un rato. Bueno, pero todo esto no podría ser real si no tuviéramos un sistema de reservas. Entonces, la oficina sí que funciona a través de un sistema de reservas. Me voy a regresar. Aquí se me brincó una diapositiva. Les quiero mostrar. Ahí está, les voy a enseñar esta primero. Fíjense bien. Entonces, aquí lo que pasa es que tenemos una app que está integrada a todos los colaboradores. La pueden descargar del App Store o de Google Play y pueden reservar sus espacios de trabajo desde la comunidad de su casa. Puedes seleccionar dónde vas a trabajar. Te da estas opciones de juntas en este momento. Estas son las juntas que podrías tener ahorita. Aquí estamos cargando las salas disponibles para una junta en específico otro día. Ahí decimos una junta de 6 a 7 de la tarde, las reservas, te aparecen los espacios y las reservas como en el cine. Entonces, aquí reservamos un espacio de trabajo individual donde ya está reservado el espacio, que aquí lo ven, ya está dentro de mi panel de control, que ya lo tengo reservado. Y de la misma manera puedo reservar una sala de juntas, y esta sala de juntas ya no reservo por espacio individual, sino cuántas personas van a asistir a mi junta, de qué día, a qué hora es. Busco y encuentro la sala que mejor me convenga, escojo dentro del panel, le voy a escoger esta, por ejemplo, le voy a decir que es de 6:30 a 7, voy a decir que quiero un poco de fruta de catering, esta es la junta de Ralph Wilson, por ejemplo, y vamos a tener un invitado especial, voy a poner un mail al azar, y esto le va a llegar una invitación a tu celular de que te están invitando a una junta en la sala Nova a las 6:30, ¿no? Reservas y se hacen todo. Y esta tecnología hace que el espacio sea muy eficiente, que tenemos un espacio, que tenemos una empresa ahorita de 100 profesionistas, y el espacio siempre está máximo a un 40%. Y eso nos sirve porque la tecnología que tenemos en esta app nos va a ayudar a que tengamos controlado la densidad de operación de la oficina, ¿no? Entonces, eso antes no se podía, tenías que llegar a la oficina y ver si había lugar o no había lugar, estaba llena o no. O más bien tenías una empresa de 100 personas, pues tenías una oficina que tenía 100 lugares. Tenías una oficina de 500, tenías una oficina de 500 personas. Ahora con el app nosotros lo que hicimos es que nosotros podemos controlar el flujo de gente al interior de la oficina, y como tenemos un sistema de trabajo mixto, que eso creo que va a migrar muchas de las oficinas, a que puedas trabajar en casa parte del tiempo y parte en la oficina. Este centro de colaboración lo que nos está invitando es a que tengamos el espacio de oficinas mucho más integrado a toda nuestra gente y con un uso más versátil, ¿no? Aquí me voy a regresar. Bueno, les quiero enseñar otro videito. Por ejemplo, esta pues te permite hacer adaptaciones muy buenas en el sentido de tener un menú, ¿no? Que pues ya está personalizado, está tu nombre, estás ahí, por ejemplo, puedes agregar avisos como ese de ante el COVID, y te va a abrir una página de qué es lo que estamos implementando en la oficina en acciones contra el COVID y cómo debemos interactuar con esta pandemia ya en el regreso a las oficinas
de trabajo, ¿no? Entonces, la tecnología de las apps, bueno, pues bueno, aquí se ve reflejada. Bueno, en conclusión, creo que las oficinas deben de migrar de centros de trabajo a centros de colaboración. Nuestro expertise más grande es en oficinas, por eso me llevé 40 minutos en esto. Y de las escuelas es muy importante, hemos hecho escuelas también. Y recordemos que el propósito de la escolarización es la transmisión de la cultura y es un proceso mediante el cual la cultura se va transmitiendo de generación en generación. Eso no pasa en la oficina. Entonces, lo más importante en la escolarización es esta transmisión de valores, creencias, normas, actitudes, comportamientos, emociones que transmites con tus compañeritos cuando estás interactuando con la maestra, cuando estás interactuando con el profesor. Entonces, pues el trabajo en las escuelas que nosotros nos tocó hacer el Green Hills, por ejemplo, que esta es una foto de, de la escuela, eh, empiezas a interactuar, porque la primera interacción que se da, la primera socialización en la primaria es la que se da en la casa, la que aprendes de los tíos, la que aprendes de los papás. Ese es tu primer acto de socialización y ahí aprendes actitudes, valores, acciones, lo que es fundamental por hablar de cada a cada. Pero la segunda socialización más importante es la que se da en la escuela, como por ejemplo esto, ¿no? Que empiezan a interactuar los niños. Entonces, la educación escolar en el hogar va a afectar la forma en la que el niño puede socializar en el mundo real. Pues todavía no lo sabemos, pero yo podría decir que sí. Me imagino que un niño que nunca iba a la escuela y que está aprendiendo todo en línea va a tener un poder de socialización prácticamente nulo, ¿no? Va a salir casi siendo un ermitaño, ¿no? Entonces el sistema escolar es, digamos, es la amalgama, es el pegamento que mantiene a la sociedad unida, es lo que mantiene el núcleo familiar, desde luego, pero luego es la escuela. La escuela es el siguiente adherente que tenemos como sociedad y que estos niños pues ya no han regresado a la escuela, por ejemplo, o esta cuestión donde que ya les decía, ¿no? Empiezas a tener actitudes y empiezas a platicar y a interactuar, pues ahora ha quedado relegada a estos espacios de educación improvisados en casa con distintas condiciones de tutoría, ¿no? Entonces tienes ya un modelo a seguir de tu papá, pero que tiene que ver más, o tu mamá, que tiene más que ver con sus usos y costumbres que con una educación escolar. Entonces, el equilibrio entre la comunidad, familia y escuela está en entredicho, o las condiciones, ¿no? O sea, estos dos niños podrían estar en la misma escuela, uno becado y el otro pagado la colegiatura, y ahorita están tomando clases en estas dos versiones totalmente diferentes, ¿no? Una que va a tener todas las condiciones, trae audífonos, está cómoda, está poniendo atención, no necesita ver la pantalla, y el otro que no tiene ni dónde apoyarse, que tiene ahí un monitor. Entonces, esta brecha social se puede ampliar, creo yo, cada vez más en estos proyectos. Este proyecto de Green Hill se dividió en 3 etapas. Estas etapas fueron poco a poco migrando según iban avanzando las inscripciones y demás. Pero bueno, en esencia lo que pasaba es que en el kinder era una sensación de edificios que correspondían al movimiento y en la que es donde desarrollas la creatividad del niño en toda la etapa de maternal y kinder, y cuando entrabas a la primaria, pues vuelves a un sistema más rígido, pero con un mobiliario más alegre, pero ya empieza a haber disciplina en la educación del niño y la arquitectura responde a esa disciplina, y aquí pues, es una arquitectura mucho más divertida, con volúmenes que van, se inclinan y demás, con ventanas a la altura del tamaño de los niños que estimulan pues que el niño puede estar en contacto con el exterior, con la naturaleza, y que pueda interactuar con los espacios, ¿no? Y aquí igual el uso del color, las superficies sólidas para la generación de mobiliario que va a estar sanitizado, que no va a contener virus, pues es una buena oportunidad de integrarlo en las escuelas. Eh, y en estos espacios que ya les decía que tienen que ver con cómo casi se tocan en el cielo y van generando como túneles para que el niño se divierta y los puede ir utilizando y vaya descubriendo su propia escuela mientras la camina. Y bueno, todo este origen de la concepción espacial, pues parte del usuario, totalmente del usuario y del terreno, donde tienes 40 usuarios en un salón, que creo que esto va a disminuir ahora, piso, techo, iluminación constante al interior, y esta misma crujía, esta misma individualidad de salón se va a repetir para formar 7 crujías que forman toda la escuela, y llegan y se van acomodando sobre los montículos que hay en el terreno, y al final tenemos lo que es ya la escuela propiamente formada, ¿no? Son los esquemas de iluminación, y bueno, y luego empezamos con el uso del color, cómo íbamos a
a materializar el espacio, ¿no? Que toda esta gama de colores en los sólidos fenólicos, en las superficies que maneja Ralph, pues hay una gama importante de colores que puedes empezar a aplicar propiamente en las, por ejemplo, aquí en las puertas del edificio, y el color empieza a jugar un papel fundamental también como un código de lectura del niño, de las puertas, por ejemplo, el barandal que te indica alerta, ¿no? Alerta que te aporta energía, vitalidad y un sentido de alerta, y el azul que es la introducción a la concentración. Entonces, cuando entras al salón, el azul te da un indicativo de concentración, ¿no? Y los muebles, una vez más, que van acentuando el uso del color para que el remate del pasillo sea todo. Entonces, ahorita ya tenemos una variedad de colores que puedes encontrar en piso, ya decíamos, en los sólidos, en los paneles y en los escritorios con estos remates, ¿no? Que ya también ya se pueden lograr con la nueva tecnología. Pero bueno, niños sin tecnología y niños sin acceso a la educación, y esa, ya decía yo, ¿no? La brecha social se está cada vez acentuando mucho más, y esta brecha social es importante que la mitiguemos, y es algo que me llama mucho la atención. Platicábamos del uso del color, en este caso en los espacios de amenidades y esparcimiento. Por ejemplo, el amarillo estimula la comunicación, entonces estos salones, los colores cálidos, tiene que ver con que estimule la comunicación del niño. El verde, los verdes en los arbolitos, es un color que transmite armonía y calma al sistema nervioso, por ejemplo. Y tenemos pues, la aplicación del color en las aulas. Ya no me quiero extender mucho, que nos quedan nada más 5 minutos más. Y bueno, pues o sea, esta infraestructura escolar ha quedado desplazada por espacios improvisados, muy creativos, muy interesantes, pero pues nunca vas a poder, contra una infraestructura escolar, intentar tener un aprovechamiento educativo al máximo en espacios de alguna manera improvisados, ¿no? Y bajo esa preocupación nos dimos a la tarea, aprovechando la tecnología que tenemos a las manos de los paneles de RAL, fabricar un escritorio que está cortado en un CNC, en una hoja de 1.22 por 2.44, por cada 2 hojas de 1.22 por 2.44, generas 10 escritorios como este que se está armando aquí, que se arma con medios manuales, y mejoras un rincón de tu casa y lo conviertes en un espacio útil de trabajo para poder aprovechar esto fue justo durante la pandemia, fue cuando hicimos esto, para tratar de mejorar el entorno educativo y el entorno de trabajo en las casas, y que se pudiera hacer de manera fácil, sin ninguna herramienta, aprovechando una vez más la tecnología del CNC. Pones la cubierta y ya está, ya acabaste, y pondrás algunos accesorios adicionales que llegan después, como esos que son unas repisas, ¿no? Y con eso, bueno, empiezas a generar distintas interacciones en los espacios, el manejo del color, recámara de niños, recámara de niñas, ¿no? El uso del blanco. Entonces era un mueble bastante versátil como para distintas aplicaciones, donde la superficie, pues una vez nos dejaba ver y entender los avances en tecnología que hay, que deben de ser aplicados, no solo porque es un avance en tecnología, sino que está ligado a la necesidad específica de un tiempo, como lo vivimos aquí en la pandemia, ¿no? Entonces, creo que eso es muy relevante que no lo perdamos de vista, y ya con esta diapositiva termino, que pues deja ver de manifiesto la textura y la variedad de colores que podemos encontrar en la paleta de Ralph Wilson.